Dime cómo te miras al espejo y te diré qué filosofía de vida profesas. Esto lo dice un gran filósofo, Franco Volpi. Qué buena frase para comenzar el tema de esta semana. Lo imaginario, lo simbólico y lo real en la cultura de la imagen y las redes sociales. Esto es un poco académico, ¿no? El concepto de lo imaginario, lo simbólico y lo real, pero lo vamos a bajar a la cultura que hoy tenemos. Entonces, lo imaginario, lo simbólico y lo real, como decíamos, fue desarrollado en la teoría del psicoanalista Jacques Lacan, francés, fallecido en París en 1989, y que creó estos tres registros de la mente humana, o tres dimensiones, a través de la cual el ser humano, o a través de las cuales el ser humano va desarrollándose, va creando su identidad, su yo, saber quién es. Jacques Lacan revolucionó el psicoanálisis porque, como los estudiantes de psicología saben, él introdujo el estructuralismo y la semiótica de Saussure dentro del psicoanálisis, dándole un lugar central justamente al psicoanálisis, mejor dicho, al lenguaje dentro del psicoanálisis. Entonces, los tres registros son estos. Aquí los vemos expresados en tres aros, unidos y articulados por lo que se llama el nudo Borromeo. ¿Qué es un nudo Borromeo? Es que si sacamos uno de los aros, los otros dos se desarman también. Quiere decir que un nivel depende del otro. Esto es muy académico, pero vamos a ver cómo lo bajamos. Y el material bibliográfico utilizado es, en principio, el libro de Bruce Fink. Y acá tengo el libro de Bruce Fink, muy trabajado, muy subrayado, como tiene que ser un libro, que está en inglés y no he encontrado en español, pero vale la pena leerlo para los que conocen el idioma inglés. Es una introducción clínica del psicoanálisis lacaniano, van a decir la teoría puesta en la práctica, en la atención de los analizandos día a día o de los pacientes. Y también nos vamos a ocupar de introducir los saberes de Slavoj Žižek, en este libro Cómo leer a Lacan, un filósofo, un intelectual que supo bajar a Lacan, porque Lacan ha sido un autor muy prolífico en cuanto a todos los seminarios que dio, muy desarrollista en cuanto a desarrollar el psicoanálisis y llevarlo a otro nivel, pero muy difícil. Entonces, estos autores nos ayudan y espero hoy que ustedes comprendan a través de esta explicación más sencillamente de lo cual se trata estos tres registros de la mente humana. Ahora vamos a desarrollar entonces estos tres niveles, estos tres registros de la mente humana, que son tres aros enlazados como vimos. El primero es el registro de lo imaginario, y ahí vemos ese maravilloso bebecito mirándose en un espejo. Claro, este nivel imaginario, nos dice Lacan, ocurre en relación con lo que él denomina el estadio del espejo. Y él nos dice que entre los 6 y los 18 meses el cachorro humano tiene una gran prematuridad, es decir, una gran inmadurez neurológica que le impide, ustedes ven que ni siquiera pueden sostener su cuerpo, que le impide saber que ese cuerpo es de él entero. Lo que tiene son experiencias de fragmentación. La manito que pasa por la cara, ve una manito, pero no sabe que es mano de él o de ella, que está dentro de su cuerpo, del esquema de su cuerpo. Lo mismo sucede con las otras partes. Entonces, cuando empieza a gatear, se encuentra con un espejo y vemos que allí está con una experiencia de júbilo, está como realmente interesado en esa imagen que ve, que es él mismo. Y entonces Lacan, que esto le llama la experiencia especular, le llama además a este primer registro la dimensión del engaño. ¿Por qué del engaño? Porque ese otro pequeño que el niño ve en el espejo
no es él, es el reflejo de él. Ese reflejo es engañoso, es decir, esa dimensión de lo que no es, pero que de alguna manera él tiene que empezar a identificarse con ello. Y se aliena también en esa imagen. Se identifica porque es lo que ve, pero no es él, es el reflejo. Y hay una alienación en el sentido de que eso que ve no es él, pero lo tiene que aceptar como de él. Este, nos dice Lacan, es el registro donde se desarrollan la agresividad, la competencia, ¿verdad? Entonces, este registro, para que sea válido, para que esa imagen que el niño ve sea internalizada y sea libidinizada, tiene que venir el segundo aro, que sería el segundo registro de la mamá, que lo pone frente al espejo y es capaz de aprobarlo y de consentir, diciéndole, todas las madres lo hemos hecho, ay, qué lindo, ese niño eres tú, eres igual a papá, tiene los ojos de mamá. Y ahí empieza todo este oráculo familiar de lo que le decimos a los niños que van a ser de grandes. Pero además, lo que hacemos es introducirlo, acá tenemos el nivel simbólico, que es obviamente la dimensión del lenguaje, lo introducimos en el lenguaje. Por eso decimos, junto con Lacan, que estamos atravesados por el lenguaje, porque esa imagen, eso que éramos al principio, ahora lo atraviesa el lenguaje y ya podemos empezar a decir quiénes somos y expresar nuestro propio deseo. Claro, el gran otro, que es la madre, recuerden que en el nivel de lo imaginario es el pequeño otro, en el nivel este está el gran otro, que es la madre, que lo pone ahí en la sociedad de la familia y lo enuncia como un otro. Pero tiene que venir entonces para que el desarrollo del yo, que es un yo cuerpo, no es que el yo está ahí suelto y es un espíritu, es un yo cuerpo, porque la primera experiencia de nosotros mismos es un cuerpo frente a un espejo. Entonces, para el desarrollo de ese yo cuerpo tiene que venir e ingresar la función paterna, metáfora paterna o el nombre del padre, que nos dice así Lacan, y que provoca la triangularización, es decir, no se puede quedar la mamá pegada con el niño, el niño es un objeto del placer de mamá, mamá no puede desear otra cosa porque todo lo que desea es estar con ese niño, y el niño no puede ser sujeto de sí mismo, no se puede realmente desarrollar su yo. Para que esto no suceda, viene el padre y corta, y hace ese corte en la díada materna, en la simbiosis materna, que quiere decir la simbiosis materna, que es necesario, es un estadio que posterior a los primeros meses del embarazo, del parto, del nacimiento, pero que después tiene que ir cediendo para darle paso a ese sujeto nuevo, que entonces va a desear cosas diferentes, más allá de estar con mamá. Por lo tanto, este es el registro de las normas culturales, de la ley, del orden. ¿Y por qué decimos que es de la ley, del orden, las normas culturales? Porque aquí hay una primera prohibición que viene del padre. Esa mujer es mía. Tú no puedes aislarte con ella, porque esa mujer es mía y tú debes salir afuera a buscar tu familia. Es decir, le vamos ampliando al niño. Muchas familias no tienen este ingreso de la función paterna que puede ser ejercida por cualquier persona cercana a la madre, pero que obviamente sería interesante que los padres hicieran esta función paterna de corte, para que el niño sepa que su vida y su deseo empieza a correr deseando otras cosas. Esto saben por qué es, porque designa la falta. ¿Qué es la falta? Cuando yo sé que mamá ya no es, yo no soy un pedazo de la carne de mamá, ni mi mamá es un pedazo de carne mío, hay una falta. Y entonces empieza a girar el deseo, el deseo de otras cosas más allá de mamá. Si yo me mantengo como una simbiosis con mamá, nunca voy a tener deseo de otras cosas. Pero empieza a girar el deseo. ¿Qué es el deseo? Por eso, nosotras las mujeres particularmente, si tenemos una cartera, después nos gusta la otra y la otra. Los hombres les pasa lo mismo, ¿verdad? Es decir, el deseo es metonímico. ¿Qué quiere decir? Que no se conforma con un objeto, porque siempre
alude a la falta, esa falta primera, de dejar de ser objeto de mamá, pasa justamente a desear otras cosas que serían reemplazos, pero que nunca es la falta en sí. Por eso deseamos y deseamos y deseamos y queremos otro vestido y queremos otro auto y estamos así constantemente en esa búsqueda. Y acá dice en la imagen el juego del carretel. Esto lo descubre a propósito de la distancia que la madre debe tomar de la hija o del hijo. Lo descubre Freud con Ernest Freud, que era su nieto, el primer varón que nace en una familia de mujeres. Y entonces él lo observa, y observa que cuando la madre se va, el niño en la cunita, alrededor de los 15 meses, la madre se va y a veces vuelve, y la recibe realmente con mucho júbilo desde ya, cuando la mamá vuelve. Ustedes ven la sonrisa de los bebés, ¿verdad? Pero este juego del Forda está enseñándole, y es un juego creado por el niño, acostumbrarse a la pérdida de mamá y a la recuperación. Entonces él tiene un carretel con un hilo largo y lo tira fuera de la cuna y dice fort, es decir, se fue. Y luego jala de ese hilo y dice da. Acá está, es lo que nosotros decimos, ¿no? Acá está, es decir, se fue, acá está. Mamá se va, pero yo espero y vuelve y va a estar. Entonces ese juego le enseña al niño a acostumbrarse, digamos, a la ausencia de la madre, que le va a garantizar desde ya poder después ir ausentándose cada vez más hasta que van tomando su rumbo en la vida. Cuando hablamos del nivel simbólico, tenemos que decir que además ese es el momento en que se crea por primera vez, empieza a crearse la función del yo. Es decir, cuando mamá me nombra y me dice ese eres tú, no es suficiente con el imaginario, lo habíamos dicho. El mundo animal, los animales, los cachorritos, va creciendo y ven los otros cachorritos y crecen. Pero nosotros, los seres humanos, que somos muy complicados psicológicamente, necesitamos no solamente de mirarnos en un espejo, sino que necesitamos a la madre que nos enuncia de nuevo y nos propone, digamos, nos apoya, ese eres tú. Es decir, que lo que necesitamos es el reconocimiento y la aprobación de la madre para que comience la función del yo. ¿Qué es el yo? Es todo lo que somos, es esa base de datos. Decimos yo soy esto, yo no soy egoísta, yo soy exitoso. Bueno, es todo esto que de a poquito vamos armando a partir de los 6 a 18 meses. Entonces, el drama de la vida comienza con nuestro cuerpo reflejado en un espejo. Por eso el cuerpo es tan importante desde ya. Ahora tenemos un tercer nivel, es el tercer aro, que es el más difícil, es críptico, es abstruso, es confuso, que se llama lo real. Lo real no es igual a la realidad. La realidad está conectada con el nivel del lenguaje simbólico, la realidad. Lo real, nos dice Lacan, es un obstáculo a la simbolización, es decir, a poner en palabras, en lenguaje. Hay algo, porque dice que en la cadena de significantes que forma el lenguaje hay huecos, hay vacíos, donde no hay palabras. Entonces, esos huecos y esos vacíos, esa falta de simbolización, de puesta en palabras, porque se escapa a la representación en una imagen y escapa también al nivel simbólico, al lenguaje, puede ser la dimensión del trauma, nos dice Freud. ¿Por qué? Y nos dice también Lacan. Pero coincide con el trauma de Freud, porque puede haber allí, por ejemplo, problemas serios ocurridos en los primeros años o quizá en los primeros meses de la vida, traumas de abuso, traumas de abuso sexual, físico, que el niño pueda sufrir. Y entonces queda allí un trauma. ¿Y cómo retorna esto? El trauma retorna en los síntomas del neurótico y el trauma retorna en las alucinaciones y en los delirios del psicótico. Porque bueno, hay toda una
teorización en torno a la psicosis diferente a la que tenía Freud. Pero nos vamos a quedar ahí porque en otra conferencia vamos a hablar de la psicosis en relación con este registro de lo real. Entonces, ¿cómo bajamos ahora lo imaginario, lo simbólico y lo real hoy a la cultura de la imagen y de las redes sociales, ¿verdad? Entonces vamos a armar de nuevo los círculos. Y vemos aquí el primer círculo, que es el dibujo de una joven mirándose en su celular, ¿verdad?, a distancia. En donde ve, en este imaginario, la dimensión del engaño se ve muy claramente. Porque hoy en día los adultos nos engañamos, porque lo que estamos viendo allí es nuestra imagen alterada, con filtros, a lo mejor muy maquillada, a lo mejor con poses que no hago habitualmente. Y entonces todo eso también es la cultura de la imagen en la dimensión del engaño. Ese otro pequeño, recuerdan el pequeño otro del bebé, ese otro pequeño soy yo, pero no soy yo, soy el reflejo armado, construido de mi propia persona. Entonces, si el bebé, al mirar esa imagen, ¿verdad?, en el espejo, comienza lentamente, ayudado por la aprobación de la madre, a construir su yo, nosotros en esta cultura lo estamos destruyendo, lo estamos desmoronando, ¿verdad? Porque estamos engañándonos en esta, obviamente, dimensión del engaño. Ahí vemos la cultura de la imagen y redes sociales. Entonces, ahora, ¿quién es ese gran otro que en el niño era la madre, que nos aprueba y nos reconoce? Y permite justamente investir nuestro yo de libido, nuestro yo creciente de libido. Acá, en el nivel simbólico, que es la dimensión del lenguaje, el gran otro es el mercado, la cultura, a través de las redes sociales, de los medios, de internet, que nos dicen, eso está bien, eso eres tú eres algo ficcional, no tienes que ser tú mismo, tienes que ser algo creado para gustarle al mercado y, por supuesto, por razones bastante normales porque son conocidas, como es el dinero, ¿verdad? Ahora, acá vemos tanto en la imagen que estamos viendo movible, como en el dibujo, vemos una mujer. Y yo quiero dejar tranquila a las feministas. Ahora vamos a aclarar por qué la mujer lo hace más, y el hombre también. El hombre hace sus selfies y todo eso. Pero vamos a aclarar por qué las mujeres, digamos, lo hacemos con mayor intensidad. Luego nos viene el nivel de lo real. Y lo real, digamos, es la dimensión del trauma, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos nosotros, qué es lo que pasa en nuestra cultura, en ese resto que falta significar, que falta poner en palabras? Algo tenemos que poner en palabras que nos está llevando justamente eso real, que no tiene que ver por la realidad, le tenemos que dar algún tipo de significado, porque lo real es como ese resto que queda del lenguaje. Y les voy a dar un ejemplo simple, no enteramente completo en cuanto a significado, pero ustedes van a tener más o menos una idea. Cuando hacemos una tarta o una empanada, la colocamos en el molde o la empanada la cerramos y vamos cortando lo que sobra. Luego ponemos la tarta en el horno. Eso que sobra no lo podemos ya integrar a la tarta, ¿verdad? Pero es de la tarta, por lo cual nace en lo simbólico, lo real, pero queda como un resto fuera, descolgado de las palabras. Y entonces hay mucho que nosotros tenemos que trabajar para poder, así como el analizando el paciente puede saber y hacer emerger ese real, ¿verdad?, que está oculto, ese trauma, en una terapia, nosotros como sociedad tenemos que ponernos a analizar estas cosas y salir de niveles exclusivamente superficiales. Entonces, ahora, ¿por qué las mujeres? Entonces vemos aquí la otra lámina que se denomina Afrodita en el espejo de la cultura.
Nosotros vemos allí que está la imagen, el dibujo de Afrodita, ¿verdad? Y tenemos que decir, y yo lo tengo acá escrito en el libro, no de mis libros, ¿verdad?, en donde hago un resumen de estas cosas, y se llama justamente, el capítulo 3, se llama Afrodita en el espejo de la cultura. Entonces digo así: la bella Afrodita, diosa del amor sensual, es representada por los griegos sosteniendo un espejo, como ven ahí en la foto, en una de sus manos, mientras Apolo, dios de la guerra, la contrapartida masculina, sostiene un arco y una flecha. Esto realmente les va a gustar a las feministas. El mundo egeo reconocía la belleza de las mujeres legitimada por los espejos, y a los varones la vocación por la lucha y la palabra. Es decir, la mujer era siempre todo adorno, todo belleza, y el hombre la vocación de la lucha por la palabra. Y la palabra. Desde que se inventaron los espejos, han sido considerados un emblema de identidad femenina que alude a una excesiva complacencia y fascinación con la imagen de la belleza física. Y está en el capítulo 3 de este libro, mi libro, quinto libro, Feminidad Holística. Entonces, esto está, yo estuve ustedes algunos habrán estado también en el Museo del Louvre, y en el Ala Azuli, que está todo lo referido al arte egipcio. Ustedes lo visitan eso, y es maravilloso ver la cantidad, la parafernalia que hay de cosméticos de las mujeres egipcias. Es decir, deja pálido a los cosméticos que usamos nosotros hoy en día. Muchos de ellos, como el cojol, por ejemplo, el negro de los ojos, ya existían, las sombras ya existían. Quiere decir que quizá, más allá de todo tipo de discurso cultural, no habrá algo biológico en nosotras que nos lleva a esos arreglos y esos aceites, porque, por ejemplo, mujeres destacadísimas, mujeres políticas como Cleopatra, utilizaban todos esos aceites, ¿verdad?, esos cosméticos. De modo que esto es para dejarles una reflexión. Y acá vemos a la Venus del espejo, que Diego Velasco pintó entre 1641 y 1651, en donde la Venus está recostada con una gran complacencia, mirándose en un espejo que su hijo Cupido le sostiene. Es decir, le sostiene el espejo, y ella, complacida, enamorada de su imagen, se observa en ese espejo. Ahora, nos hemos ido a un extremo, porque las mujeres sin duda tenemos muchas cosas más que ofrecer, que no sea nuestra imagen cosmética, que es importante para la mujer, y de hecho para mí, desde mi humilde punto de vista, es una traza biológica que tiene el sexo femenino. Pero tenemos que ponernos un poquitito, porque las mujeres tenemos un gran poder femenino para poder cambiar las sociedades. Y entonces insto a las mujeres a que tratemos de ir un poquitito al término medio. Fíjese, el camino medio dorado. Aristóteles, 2500 años antes de Cristo, habló de este camino medio dorado, a instancias de una máxima de los griegos que decía: nada con exceso, todo con mesura. Estaba en las puertas, el frontispicio del templo de Delfos, inscripta esa máxima. Y decía: el punto medio entre dos extremos es el camino dorado. Uno de exceso y otro de deficiencia. Ahora, siempre buscando ese punto medio nos vamos a inclinar, sin duda, del lado de un extremo o de otro. Pero lo importante es que busquemos el medio. No es que lo vamos a encontrar, sería un ideal, pero que busquemos ese medio. ¿Para qué debemos hacer esto en esta cultura posmoderna? Para no quedar entrampados en el mito de Narciso. Ustedes recuerdan Narciso, ¿verdad? Ese bello joven que un buen día, visitando la vera de un río, se mira en el espejo y se mira y se encuentra bello y dice: qué maravilla, qué belleza la mía.
Y él rechazaba a la ninfa Eco, que estaba atrás de él, a cualquiera, ninfas o mujeres terrenales, las rechazaba. ¿Por qué? Porque él estaba enamorado de ese reflejo. Pero resulta que un día quiso abrazar ese reflejo. Antes las aguas de los ríos eran justamente los espejos, y cayó al agua y se ahogó. Es decir, para no caer nosotros ahogados en las aguas de la cultura en la que vivimos, de los espejos, de nuestra propia imagen, levantemos la mirada para mirar a los demás, para estudiar, para hacer otras cosas. Todo esto está bien, pero nos hemos ido a un extremo. Y hoy en día lo vemos en las nuevas cuadros psicológicos que están apareciendo, nuevos trastornos en los jóvenes, en los pequeños. Ustedes saben que los trastornos psicológicos son diferentes en cada época. Y hoy en día acá tenemos un gran trastorno de ansiedad, de depresión. Volvemos entonces a la máxima de Franco Volpi. Dime cómo te miras al espejo y te diré qué filosofía de vida profesas. Sin duda, la filosofía de vida que tú profesas, que todos profesamos hoy en día, es una filosofía del engaño que nos puede llevar a mayores problemas psiquiátricos, psicológicos y sociales en el futuro. Los espero en la próxima oportunidad. Y como siempre les digo, cuídense y cuiden a aquellos seres que aman. Hasta entonces.